Bienvenidos una vez más a este espacio del Centro Cristiano Casa de Alabanza. En este tiempo en el cual en casa la Iglesia de Cristo reunida recibe el alimento que nuestro Padre Celestial tiene para nosotros a través de su palabra, es motivo de gozo y agradecimiento a Dios el que nos permita a través de este medio llegar hasta sus hogares llevando este mensaje de salvación y vida eterna, el conocimiento de Dios. La semana pasada precisamente recordaba la oración que el apóstol Pablo dejó a través de la carta a la iglesia de los Colosenses. Una oración que en su esencia siempre está presente cuando vamos a recibir la palabra de Dios, cuando vamos a compartir su palabra. Les recuerdo este versículo 9 del capítulo 1 de Colosenses, donde Pablo escribe, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y esto es precisamente lo que pedimos siempre a nuestro Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos dé la revelación de su palabra, venga a nuestro corazón, que su palabra se haga viva en nosotros para de esta manera seguir creciendo en el conocimiento de Él, en el conocimiento de Dios. La semana pasada iniciamos esta serie basada en el libro, la carta a los Colosenses, hablando precisamente de lo que es la plenitud de vida. Pero ¿por qué hablamos de plenitud? ¿En quién tenemos nosotros plenitud? Bueno, lo sabemos que tenemos vida, tenemos plenitud de vida precisamente en Cristo Jesús, ya que Él mismo nos lo dijo, que Él había venido a este mundo para que nosotros tuviésemos vida y vida en abundancia, vida plena. Es el enemigo, es Satanás quien ha venido a robar, él es el ladrón, viene a matar, a destruir, pero Cristo Jesús viene para darnos precisamente el conocimiento de todo lo que Dios tiene a nuestras vidas para que vivamos plenamente. Bien, el día de hoy precisamente vamos a recibir esta palabra donde vemos el por qué nosotros tenemos esta plenitud en Cristo. Está basada precisamente en Él. Quiero leerles a partir del versículo 15 de este primer capítulo, la carta a los Colosenses. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Cristo Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, sean visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, absolutamente todo, fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Lo primero que acabamos de leer es que vemos cómo en Cristo Jesús está contenido todo. Primero, Él, por medio de Él y para Él, fue creado todo cuanto existe.
Nada de lo que existe, ni en el cielo ni en la tierra, sea visible o invisible, sean tronos, entendemos reinos, potestades, autoridades, lo que exista en el mundo. Todo, Cristo está por encima de ello, porque todo fue creado por Él y para Él. Es importante tener nosotros siempre presente esto, porque si nosotros le hemos declarado a Él nuestro Señor, si nosotros le hemos recibido a Él como el Señor en nuestra vida, si nosotros hemos aceptado que Él murió en la cruz y derramó su sangre como pago por nosotros, nos redimió, nos adquirió a un alto precio, si nosotros hemos recibido la revelación, como lo vimos el domingo anterior en los primeros versículos de este capítulo 1 de la carta a los Colosenses, en el versículo precisamente 13, que dice que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, hablando de Dios, al reino, a su reino, sí, al reino de su amado Hijo, dice la palabra, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Al nosotros recibir esta palabra en nuestro corazón, al hacerse viva esta palabra en nosotros, sabemos que al haber nacido de nuevo, al haber nosotros recibido esta potestad de ser llamados hijos de Dios, al tener morando en nuestro corazón el Espíritu Santo, toda esta preeminencia que tiene Cristo Jesús, ¿sí? Esta plenitud que es en Él, al ser Él en nosotros empezamos a vivir esa plenitud. La plenitud que hay en Cristo Jesús. La plenitud de vida que genera, que brota en nosotros al tenerle a Él, que es fuente de vida. Al saber que el Espíritu Santo mora en nuestro corazón, está en nosotros y que es precisamente por medio de este poder que es su gloria, así es como lo hemos estado recibiendo a través de su palabra, que Él nos fortalece con el poder conforme a la potencia de su gloria, para que nosotros podamos estar viviendo, tener paciencia, tener nosotros la capacidad de poder sobrellevar constantemente las tribulaciones en las cuales nos enfrentamos. Cuando habla la palabra de longanimidad, muchas veces nosotros nos enfrentamos a situaciones difíciles. Muchos quisieran que al momento pasaran. Cuando hay una situación de angustia, de dolor, de dificultad, dice uno, bueno, pero ¿por qué Dios permite que esto suceda? Estamos en este mundo, un mundo que fue dañado por el pecado, la naturaleza del hombre lo ha ido dañando, un mundo donde sigue aumentando constantemente la violencia, donde los sistemas del mundo, estos sistemas creados por el hombre, están dañando la vida misma del hombre. Hoy en día lo vemos constantemente, hacia donde volteemos nuestros ojos, vemos cómo la violencia, la ambición, tanto de poder como de riquezas, de unos cuantos o de muchos, está dañando la vida de miles y miles o cientos de miles, millones de personas. Situaciones muy difíciles que estamos viviendo. No solamente y aunado a los desastres naturales que también están aumentando. Hago referencia a esto porque Cristo Jesús nos dijo que iba a suceder. Cristo Jesús nos advirtió y nos dijo que antes de su segunda venida, lo estoy repitiendo una y otra vez, porque es importante que nosotros como Iglesia de Cristo estemos conscientes de lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo a nuestro alrededor, las señales que están sucediendo. El Señor dijo que deberíamos de estar atentos. El Señor nos dijo que deberíamos de aprender a leer las señales
que se manifiestan. Él dijo que habría señales en los cielos, pero también estamos viendo lo que está sucediendo en nuestro entorno. Estamos viendo declaraciones de hombres en la política, hombres que tienen poder en diferentes áreas, las tendencias de diferentes sistemas. Hay quienes quieren unificar ya todo. Hablamos de reuniones de líderes a nivel mundial en Roma que quieren crear un solo sistema de educación para los niños. No importa sean seguidores de determinada creencia religiosa o de otra, lo que quieren es que todos sean educados bajo una misma línea. Y estamos escuchando por otro lado aquellos que están abogando para que se acabe este sistema económico y venga un solo sistema económico. Acabamos de escuchar unas noticias en estos días de uno de los líderes mundiales que dirige uno de los movimientos religiosos más grandes del mundo, abogando para que acabe con esta economía que hay, se acabe y venga un nuevo sistema. Y todo eso está en la palabra de Dios, que va a suceder. Así es de que la longanimidad es precisamente este don que nos da el Señor, es un fruto, como la paciencia, que va creciendo en nosotros, que nos permite seguir avanzando aún en medio de las dificultades que se presentan, de las situaciones difíciles que se presentan. Nosotros en este momento declaramos que tenemos vida plena en Cristo Jesús, en medio de lo que estamos viviendo, en medio de la pandemia que estamos viviendo, en medio de toda la situación de la economía a nivel mundial que se ha desplomado, tanta dificultad que se ha presentado por lo que se está viviendo. Y dentro de nuestro contexto local, aquí en este país donde estamos, pues aún las limitaciones o los problemas han aumentado también en muchas otras áreas. Pero cuando tú estás firme en el Señor, cuando tú sabes que si Cristo está en ti, tienes plenitud de vida, esto te ayuda a seguir creciendo, a seguir avanzando. Este fruto, tanto la paciencia como la longanimidad, es necesaria para que nosotros podamos seguir adelante, fortalecidos en el poder que nos da el Señor, sabiendo que todo es por Él y para Él. Y aun cuando las dificultades, las situaciones difíciles, las tribulaciones, muchas veces los ataques de la enfermedad, como en este caso, este virus que tiene al mundo descontrolado en todas partes y en todas formas. Pero ante todo, sabemos que Cristo está en nosotros, que Él ha venido para que nosotros tengamos plenitud de vida. Y la plenitud de vida, repito, está porque a Él, nuestro Padre Celestial, dice el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Así de que este principio debes de tenerlo presente. Si Cristo está en ti, si Cristo está contigo, si Cristo está en ti, repito, la plenitud de Cristo se debe de manifestar por medio de la obra del Espíritu Santo en vuestros corazones. Esto no quiere decir que no tengamos que enfrentar tribulaciones. Esto no quiere decir que tengamos que resolver o enfrentar serias dificultades. No, el Señor nos dijo que esto iba a suceder. El Señor nos dijo que íbamos a atravesar por estas dificultades. El Señor nos dijo que íbamos a pasar por estas tribulaciones, pero que no tuviésemos temor, porque Él estaría con nosotros. Y precisamente por lo que Él lo dijo, porque como en Él está la plenitud, al Él estar en nosotros, Él genera, produce en nosotros esa plenitud de vida. Pero es necesario que la palabra de Dios
se revele en tu vida. Es necesario que precisamente el conocimiento, ¿sí?, de su voluntad, como lo vimos al principio, la sabiduría, la inteligencia espiritual, sea en tu vida. Porque si no hay inteligencia espiritual, si no hay revelación, si no hay sabiduría que viene de parte de Dios, es muy difícil, o puedo decir que imposible, que tengas plenitud de vida. No lo puedes tener. Nada en este mundo, nada absolutamente en este mundo te puede dar plenitud de vida. Hay hombres y mujeres que pueden tener grandes riquezas, independientemente de cómo sea que las hayan adquirido, si sean herencias de sus antepasados o si han sido fruto de sus acciones. Pero hay quienes han acumulado grandes riquezas, y sobre todo en los últimos tiempos que vemos cómo son acusados en diferentes países por la corrupción. Y no solamente estoy hablando de hombres y mujeres que son señalados como delincuentes, narcotraficantes, ladrones, sino inclusive aquellos que ostentaban posiciones de privilegio, de autoridad, tanto en los gobiernos como inclusive dentro de la realeza, de la llamada realeza en este mundo. Vemos cómo ni siquiera ellos están exentos de todos estos señalamientos. Y no pueden tener una vida plena. Aquellos que están siendo señalados como ladrones o corruptos. No pueden tener una vida plena aquellos que tienen que huir y esconderse de la justicia del hombre. No pueden tener una vida plena aquellos que son señalados por sus acciones, que no pueden transitar libremente a través de los países porque saben que pueden ser detenidos. No pueden tener vida plena aquellos que les están confiscando, congelando sus activos, sus cuentas bancarias, quitándoles lo que indebidamente lograron tener. Y qué lamentable es ver cómo inclusive sus generaciones están sufriendo eso. Como hijos de muchos que han sido señalados por su injusticia, por sus actos de injusticia, aún cuando han acumulado grandes fortunas, se ven afectados. No pueden estudiar en las universidades donde quisieran estudiar, porque están siendo señalados por lo que sus padres o sus abuelos hicieron. En el mundo nadie te puede dar vida plena. Nada absolutamente en el mundo. El único que te puede dar plenitud de vida es Cristo Jesús, porque en Él así le agradó a nuestro Padre Celestial, que en Cristo habitase toda plenitud. Y cuando Cristo habita en ti, la plenitud de Cristo se va a manifestar. Se va a manifestar en ti porque el conocimiento de su voluntad, la revelación de su palabra, te va a ir fundamentando precisamente en su verdad. Vas a saber quién eres. Vas a saber que eres un hijo de Dios. Y un hijo de Dios, ante todo, desea agradar a su Padre. Esto es lo primordial. Lo vimos la semana pasada, ¿sí? Que nosotros debemos de andar como es digno del Señor. Cuando tú te empeñas en vivir como es digno del Señor, tú le vas a dar la espalda a la injusticia, tú le vas a dar la espalda a la corrupción. Un hombre que se diga hijo de Dios no puede ser un ladrón, no puede ser un hombre que a través de la corrupción se aproveche y se enriquezca de una manera ilícita. Porque la corrupción genera hambre, la corrupción genera muerte, la corrupción genera destrucción. La corrupción no es solamente el hecho de la apropiación indebida de recursos que pertenecen a toda una nación, sino que es también el daño que esto genera, ¿sí?, a todos aquellos que lo hacen. Pero alguien que se dice hijo de Dios,
Sabe que para andar como es digno de Dios, no puede participar de actos de corrupción. Alguien que se dice hijo de Dios, que quiere andar como es digno de Dios, sabe que su finalidad en este mundo, su propósito en este mundo, no es acumular riquezas. Hay algunos que han acumulado tantas riquezas de una manera ilegítima que pueden pasar generaciones en sus familias sin que se acaben esas fortunas. Pero muchos terminan sus días señalados, privados de libertad, avergonzados por lo que hicieron. Eso no es plenitud de vida. La plenitud de vida, lo dije la semana pasada, empieza cuando tú deseas agradar a Dios, cuando tú llevas ese fruto de toda buena obra que tú haces que le agrada a Dios, cuando tú vas creciendo en el conocimiento de Dios. En esta serie acerca de la plenitud de vida, estamos hablando precisamente como este fundamento debe de estar establecido en nuestro corazón. Tenemos plenitud de vida, podemos tener plenitud de vida, seguiremos creciendo en esa plenitud de vida porque la plenitud habita totalmente en Cristo Jesús, porque así lo estableció nuestro Padre Celestial. Y recordar y tener presente siempre que en Cristo Jesús, ¿sí?, Él tiene toda la preeminencia. Este concepto, preeminencia, Él está por encima de todo. No hay nadie más. No existe absolutamente nadie más que esté por encima de Cristo Jesús. Él tiene la máxima autoridad. No hay absolutamente nadie que esté por encima de Él. Nuestro Señor, debido a esto, debido a lo que el Padre estableció en Él, le dio a Él, gracias a ello, lo dice el versículo 20, dice, por medio de Él, ¿sí?, reconciliar consigo todas las cosas. O sea, nuestro Padre Celestial reconcilió con Él. Había una enemistad. Cuando hablamos de reconciliación, quiere decir que primero existió una amistad, después hubo algo que fracturó la amistad, se creó una enemistad, hubo una separación y había algo que evitaba que existiese nuevamente esa comunión. La amistad es comunión. La amistad, cuando uno tiene amistad con una persona, es porque hay comunión con esa persona, porque compartimos vida, compartimos pensamientos, compartimos ideologías. Cuando hay amistad es porque hay muchas cosas en común. Por eso hablamos de comunión, ¿sí? Había comunión entre Dios y el hombre antes del pecado, a través de Adán y Eva lo vemos. Pero el pecado rompió, ¿sí? Abrió una brecha, se creó una enemistad. Y precisamente, gracias a la plenitud que hay en Cristo Jesús, al tener el todo, su preeminencia, Él se ofreció como el Cordero perfecto, vino a este mundo para morir en la cruz, para pagar por nuestro pecado, por nuestra falta. Y Él, ¿sí?, dice, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Versículo 20. Las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Lo único que hizo la paz, que hace la paz entre todo lo que existe y el Padre, entre nosotros los hombres y nuestro Creador, es precisamente la sangre de Cristo Jesús que Él derramó en la cruz del Calvario. Nadie más nos puede reconciliar con Dios. Nadie más.
ninguna figura. Dice aquí la palabra, todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos. Todo lo fue reconciliado únicamente por Jesús. Aquellos que no tienen el conocimiento, aquellos que no tienen la sabiduría de Dios, piensan que inclusive espíritus que están en los cielos les pueden reconciliar con Dios. Nadie. Solamente Cristo Jesús. Solamente su sangre en la cruz. Por eso no existe ningún corredentor ni corredentora. Solamente Cristo. En Él tenemos, Él es el único que tiene la preeminencia. Él es el único que se ofreció como era el Cordero perfecto. Solamente Él para reconciliarnos. Para que hubiese paz, haciendo la paz mediante la sangre. Dice el versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Gracias a lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Gracias a su sangre derramada hemos sido reconciliados delante del Padre. Dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto es, delante de nuestro Padre Celestial. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, dice el apóstol Pablo, del cual yo fui hecho ministro. Esto es servidor, ¿sí?, de Dios para dar a conocer este Evangelio. Queridos hermanos, fuimos presentados, somos presentados por Cristo Jesús a través de su muerte, por medio de su muerte, santos. Todo aquel que acepta a Cristo Jesús como Señor y Salvador, todo aquel que le reconoce como su Salvador, aquel que declara con su boca que es su Señor, Él lo presenta delante del Padre como santo. Esto es apartado para Dios. Somos santos delante de nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos presentados, esto es un posicionamiento que tenemos por medio de Cristo Jesús, sin mancha. No hay mancha alguna en nosotros, porque la sangre de Cristo Jesús nos ha limpiado de toda mancha. Así somos presentados a nuestro Padre, irreprensibles delante de Él. Esto es algo maravilloso en lo cual tenemos que reflexionar en lo que es la obra en la cruz del Calvario, lo que es la sangre de Jesús en nosotros. Nos ha reconciliado con el Padre. Volvemos a tener comunión con Él. Por medio de Él tenemos paz con Dios. Nacemos de nuevo. Tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Viene el Espíritu Santo a morar a nuestro corazón para guiarnos a toda verdad. Y Cristo Jesús nos presenta santos, sin mancha alguna, irreprensibles delante de nuestro Padre Celestial. Tener esto presente en nuestro corazón, que esto se haga vivo en nuestro corazón, nos llena de plenitud, nos llena de gozo, nos da paz, nos afirma, nos mantiene allí firmes en lo que Cristo Jesús
ha hecho por nosotros. Debemos de permanecer fundados y firmes en la fe. Por eso necesitamos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra, porque la fe crece única y exclusivamente por el oír la palabra. Hay personas que dicen, yo tengo mucha fe, pero no conocen la palabra de Dios. No conocen la palabra de Dios, hablan de un concepto de fe, pero no saben cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Ellos generan su propio sistema de vida, ellos creen que ellos pueden establecer cuál debe de ser su manera de vivir, cómo pueden agradar a Dios. Hay quienes deciden cómo agradar a Dios. A Dios no lo agrada ni con un ramo de flores, ni prendiéndole una velita o 10 velitas o una vela de este espesor. Dios no necesita ni florecitas, ni velitas encendidas. No, Dios lo que necesita es que le conozcas a Él y que vivas agradándole a Él, que vivas como es digno de Él. Eso es lo que Dios necesita de ti, desea de ti. Por eso es importante que conozcas su palabra. Y si tú el día de hoy has recibido esta palabra o has venido escuchando la palabra y hay en tu corazón esta inquietud de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, hazlo en este momento. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos allí en ese lugar donde estés. No necesitas ir a ningún lado en especial. ¿Sabes por qué? Porque Cristo está allí contigo. Cristo está tocando la puerta de tu corazón. Él está esperando que tú abras la puerta de tu corazón para Él entrar en ti. El Señor es un caballero. Él no va a forzarte. Él ya tocó tu corazón. Pero si tú abres la puerta, esto es, si reconoces que eres pecador, si te arrepientes de tu manera de vivir y tomas y tienes esa convicción de que debes de cambiar de vida, eso es arrepentirse. Arrepentirse es cambiar de vida. No son 3 golpes de pecho, ni 4, ni que digas que te duele mucho lo que hiciste. No. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio de dirección, cambio de vida. Que si sabes que estás haciendo algo que es desagradable a Dios, si sabes que estás viviendo en pecado, tome la decisión de decir no más, no más. Hace algunos años, quiero darte un pequeño ejemplo si aún no entiendes esto. Conocí a una anciana, fui a predicar a una iglesia de una pequeña población en un estado de México. Y cuando salí de esa iglesia, se acercó a mí esta anciana y me saludó, me daba las gracias por la palabra. Yo le decía, no me des las gracias a mí, dale las gracias a Dios. Y ella me dijo, pastor, yo no sé leer, pero desde el primer día que yo vine a una iglesia y escuché la palabra de Dios, a través de ustedes que predican, lo que yo escuché, lo empecé a poner a hacer en mi vida. Y yo vivía en pecado. Yo vivía con un hombre que estaba casado, que tenía una esposa, que tenía otra casa, que etcétera. Y cuando yo escuché, por medio de la palabra de Dios, que eso era adulterio y que a Dios no le agradaba, yo llegué a mi casa y le dije al hombre con el que estaba viviendo en ese momento, hasta aquí voy a seguir teniendo yo relación contigo, relaciones. Ella me dijo, yo tenía 3 hijos con él. Él era el que nos mantenía, pero tenía a su esposa y tenía otra casa con otros hijos. Pero a través de la palabra yo supe que yo estaba haciendo mal. Así de que ese día decidí
no más. Aquel hombre se enojó, se violentó en contra de mí, se fue de la casa, nunca más me volvió a dar el sustento para sus hijos. Pero no me importó, me puse a trabajar. Empecé a trabajar yo para mantener a mis hijos, a nuestros hijos. Nunca más yo mantuve una relación con él. Y así ha sido a lo largo de los años. Cuando yo escucho la palabra de Dios, yo sé que debo de alinearme, debo de vivir conforme a esa palabra. Y ese testimonio de esta anciana ha estado presente en mi vida desde ese día. Ella no sabía leer ni escribir, pero ella iba a la iglesia con un corazón dispuesto a escuchar la palabra, pidiéndole a Dios que le llenase de sabiduría y de revelación. Y cuando ella escuchaba lo que era agradable a Dios, cuando ella escuchaba lo que era vivir dignamente para Dios, ella se esforzaba en seguirlo. Eso es arrepentimiento. Estoy haciendo esto mal, voy a cambiarlo. Y es lo primero que Dios te pide en este momento, que te arrepientas de tus pecados, que aceptes a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador. En el libro de los Romanos capítulo 10 versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ábrele la puerta a Jesús. Él está tocando tu corazón. La obra del Espíritu Santo está llevando esta palabra hasta tu vida. Y si tú le abres la puerta de tu corazón y le invitas a tu vida, Él entrará a tu vida. Dice la palabra que permanecerá en ti, cenará en tu casa, se quedará contigo. Habrá comunión, habrá amistad. Y la plenitud de Cristo estará en ti. Pero ante todo, serás salvo primeramente. Nacerás de nuevo y tendrás la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra que viene a nosotros como alimento, Señor. Te damos gracias por la obra maravillosa de tu Santo Espíritu, porque Él es el que nos fortalece. Él es el que hace esa obra y ese milagro en nosotros de revelar tu palabra. Y en especial en estos tiempos difíciles, Señor, de tribulación, de angustia, en estos tiempos de dolor, de enfermedad, de crisis económica. Señor, que el fruto de la paciencia y de la longanimidad, como fruto de tu Santo Espíritu, siga creciendo en nosotros, Padre. Gracias te damos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Si el día de hoy tú aceptaste a Cristo en tu corazón, si tienes tú alguna duda o alguna necesidad en especial, estamos publicando a través de este mismo canal un teléfono para que por WhatsApp te comuniques con nosotros. Si has aceptado al Señor en tu corazón, nos daría mucho gusto conocerte, saber de ti, orar junto contigo y ayudarte y proporcionarte todo lo necesario para que sigas creciendo en el conocimiento de Dios. Oramos para que la sabiduría y la inteligencia espiritual que viene de parte de Dios sea